Bien, Aldo, buenas tardes, buenas, casi ya estamos entrando ya en las primeras horas de la noche. Te mando un fuerte saludo desde Guatemala. Aldo Huaycán es maya canjobal, es ya residente en los Estados Unidos y ha dedicado muchos años en continuar con el trabajo social, la labor social, con un compromiso muy grande con los migrantes en los Estados Unidos y especialmente con la comunidad guatemalteca. Aldo, buenas tardes. Bienvenido a Prensa Comunitaria. Estamos haciendo una serie de entrevistas para ir profundizando y discutiendo sobre el impacto que está teniendo la pandemia del COVID a los pueblos guatemaltecos. Especialmente tenemos un interés bastante grande en los Estados Unidos y que tiene que ver mucho con la realidad de la comunidad allá, especialmente por las políticas antimigratorias de Donald Trump y lo que viene a marcar ahora esta crisis, esta pandemia. Bienvenido, Aldo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esta situación del COVID allá en los Estados Unidos? Gracias, Nelton. Muy buenas tardes y buenas noches a toda Guatemala. Buenas noches a los amigos y amigas que nos siguen o que siguen a Prensa Comunitaria en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, México, Suramérica. Y para nosotros como migrantes es un gusto poder saludarles a través de estos medios desde Guatemala. Creo que son muy importantes estos espacios y más importante cuando se nos da la oportunidad de conversar, de tener un espacio más abierto, más grande como en este video en vivo que se está realizando. Así es que un saludo cordial para todas las comunidades indígenas, las comunidades de los diferentes sectores de la República Guatemalteca y de otras partes del mundo. Pues actualmente nosotros estamos bien, pero sí estamos muy preocupados en cuestión del tema de migración. Particularmente hay cosas que nos entristece, algunas escenas que están pasando en Guatemala en contra de los migrantes. Más adelante vamos a ir platicando sobre eso, pero aquí estamos y un gusto poder compartir estos pensamientos, lo que aquí está ocurriendo en relación a los migrantes en Nelton. Sí, Aldo, ¿cómo se marca la diferencia de lo que venía viviendo los migrantes en los Estados Unidos con las redadas, el encarcelamiento en las hieleras, como se le llama, las cárceles del ICE, las deportaciones que se estuvieron realizando para toda Centroamérica, México, pero especialmente para Guatemala? ¿Qué diferencia, cómo se marca ahora la pandemia en relación a lo que los migrantes venían viviendo? Sí, Nelton, muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Quiero comentarle a los seguidores de este live que tengo la oportunidad de servirle a la comunidad indígena, comunidad migrante en las cortes de migración. Entonces, creo que por ahí yo puedo dar un punto de vista más directo. De por sí, la comunidad migrante había estado viviendo en crisis inhumanas en los centros de detención particularmente. Y cuando hablo de este tema, yo siempre me toca el corazón al hablar de los niños, porque fíjate, Nelton, que es muy triste ver la frustración de los niños que están encerrados con sus padres, con su mamá, en los centros de detención, particularmente en la frontera entre México y Estados Unidos, que es donde hay más concentración de familias. Me ha tocado ver en las cortes de migración cómo los niños se les mira la frustración de querer salir porque son niños. Yo creo que ellos no entienden la situación, porque muchas de las veces los padres realmente emigran. Desde ahí, unas semanas antes estuve yo en un centro de detención entre la frontera de Estados Unidos y México, ahí por El Paso. Vi varias familias indígenas y no indígenas, guatemaltecas, venezolanas, de diferentes partes, de diferentes países de Latinoamérica.
Entonces era una situación muy frustrante, se podría sentir ese ambiente en una corte. Imagínate ahora esta escena donde todo es incierto, donde todo es bien peligroso, donde hemos escuchado que sí han habido contagios del coronavirus en los centros de detención. Entonces debe ser una situación mucho más difícil para las familias en estos momentos, Nelton. Aldo, en algunos medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como en Guatemala, el dato de detenidos en los centros del ICE arroja más o menos 37,000 personas detenidas de todas las edades. Y vos mencionabas bien el drama que viven miles de niños, especialmente la niñez que se está viendo bastante afectada. Eh, Precisamente el lunes 13, el lunes recién pasado, hace 4 o 5 días, entraron 2 vuelos de deportados de procedencia de, de Texas y uno de los ministros confirmó que habían porcentajes de el 50 al 75% de los migrantes deportados de ambos vuelos infectados de COVID. Luego se confirmó que 44 de un solo vuelo, más o menos de 96 que venían en ese avión, dieron positivo de COVID-19. El gobierno y el presidente en sus cadenas ya regulares no se ha atrevido a confirmar la cantidad de casos que se han ido dando por otras fuentes oficiales. Anunció que los vuelos se iban a suspender hasta que los Estados Unidos no firmen un acuerdo en el que se comprometen a que todas las personas que van a ser reportadas tienen un certificado que no han sido contagiadas de COVID. Y mi pregunta va en relación a estos datos y las condiciones en las que has podido tener conocimiento de cómo se encuentran las personas encarceladas en las cárceles del ICE. ¿Qué te dice este dato? ¿Qué podríamos esperar de las autoridades migratorias de los Estados Unidos en relación de van a colaborar con suspender las deportaciones o no? Sí, Nelton, bueno, la cantidad de personas detenidas con migración sí es aproximadamente de 40,000 personas. Nelton, tenemos bien el audio ahí porque escucha eco. Sí, sí, te escucho bien. Muy bien, entonces sí, se ha mencionado que más o menos como 700 personas han sido liberadas. Lo que yo puedo contarte a primera mano sobre ese punto, sobre las deportaciones, efectivamente, el proceso de deportación sigue en pie. Las cortes de migración, Nelton, nunca fueron oficialmente cerradas o nunca han sido oficialmente cerradas. Han habido casos donde se han deportado personas sin tener un proceso formal, es decir, debido a toda esta crisis, los fiscales y los abogados están como tomando ciertas decisiones, yo diría que fuera de la formalidad de las leyes, es decir, como no puede haber un caso en persona, se están haciendo a través de videoconferencias por teléfono. Entonces, no hay un proceso formal en el cual pues la gente tiene que presentar pruebas o tener esa oportunidad de explicar sus casos. Entonces, se están acelerando los procesos de deportación. Y hasta ahora, pues sí se ha escuchado que se siguen haciendo las deportaciones, pero yo creo que lo más difícil en estos días, que no solamente los vuelos donde se está deportando la gente, sino que nosotros nunca supimos, pero empezaron a hacer deportaciones masivas en los autobuses, cosa que anteriormente eso no había ocurrido.
Quiere decir que sí hay una crisis humanitaria aquí en relación a todas las personas que están siendo deportadas. Y sí hay personas que hemos escuchado que están infectados. Y yo lo que yo puedo decir en persona es que estuve en Guatemala previamente antes de este problema. Y se han deportado personas. He estado en contacto con algunas partes de Guatemala en los que también nos han confirmado de que hay inmigrantes que fueron deportados hace como 2 semanas más o menos, llegaron al aeropuerto, nunca se les atendió, nunca se les examinó y fueron enviados directamente a los municipios donde después se dieron cuenta de que estas personas ya iban infectadas de este problema. Entonces creo que hay realmente una confusión bastante grande en cómo se están procesando. Nosotros nos preocupa mucho porque el gobierno de Guatemala creo que está dando una información muy simple, muy reducida, solo con la vasta idea de pensar que en los municipios de la frontera entre México y Guatemala hay aproximadamente 25 municipios. Mi pregunta sería, ¿hay en cada municipio controles de sanidad para esto? No lo creo. Quiere decir que estos municipios corren el riesgo para poder tener un problema más grave. Entonces, siguen ocurriendo las deportaciones y no solamente las deportaciones de Estados Unidos. Lamentablemente, también México está deportando a las personas hacia Guatemala. Creemos que México tiene también una responsabilidad política humanitaria muy importante para detener las deportaciones hacia Guatemala. Por la seguridad de México, México debería detener las deportaciones a su territorio. De esa forma también frenar a todas esas personas que están siendo deportadas hacia el sur de México. Sí, Aldo, me parece muy importante el que podamos poner atención también en las políticas migratorias de México como ese país intermedio. Si bien lo mencionas, en los distintos municipios, en los departamentos, las autoridades indígenas especialmente y las autoridades gubernamentales como en general salud, seguridad, están haciendo un esfuerzo que consideramos nosotros bastante importante para tratar de aplicar las medidas de prevención y contención, pero hay algo importante y es que hay una negativa y una resistencia a aplicar los test de COVID o las pruebas de COVID de manera masiva. Entonces pareciera que muchos países están aplicando las pruebas de forma masiva y en Guatemala hay una resistencia a no hacerlo para poder identificar la magnitud de la pandemia en el país. Y lo otro es que nos estamos enfrentando a una pandemia con un sistema de salud totalmente debilitado y en los territorios, especialmente en los territorios indígenas, siguen siendo las comadronas, los promotores de salud, los sobadores, quienes están como en la primera línea para atender cualquier tipo de enfermedad y de forma directa a la población. Entonces, estamos con esa disyuntiva de la debilidad del Estado frente a esta pandemia, la negligencia de los gobernantes y la corrupción que está siempre presente, porque si bien pudiste darte cuenta, el Congreso se metió a aprobar un montón de endeudamiento y fondos millonarios que no se traducen de forma directa a fortalecer al sistema de salud ni la ayuda económica a las personas que se están viendo afectadas con esto. En ese sentido, Aldo, estamos hablando que los migrantes en los Estados Unidos y también los migrantes en México están sosteniendo la economía de Guatemala, están sosteniendo la economía de este país, aportan el 13.8%
del PIB, según el Banco de Guatemala. ¿Cómo están ustedes analizando, cómo ves el impacto económico con la pandemia y las deportaciones ahora? Gracias, Nelton. Yo creo que una de las columnas vertebrales de esta plática es justamente llegar a esa parte, la parte económico, en que está afectando lo que un migrante significa para Guatemala. Yo puedo empezar contando en cuanto a lo personal. Como migrante, pues hemos creado algunos proyectos en Guatemala. Entre ellos, pues hay algunas familias que dependen de lo que aquí se envía. Es decir, tenemos algunos amigos y amigas que trabajan para nosotros en algunos proyectos de agricultura, de algunos negocios. Nosotros hemos tenido que rebajar los días, el tiempo, porque no se puede mandar lo mismo que anteriormente. Pero hay personas en peores condiciones, hay personas que ya hace como 2 meses más o menos que dejaron de trabajar completamente y son personas indocumentadas que no pueden tener otra forma de recibir algún tipo de ayuda de parte del gobierno federal. Hablo aquí localmente. Afecta a ambos territorios, afecta a Guatemala, porque si no podemos mandar, si no podemos tener suficiente economía para sustentar aquí lo nuestro, no podemos ayudar a Guatemala. Y realmente nosotros sabemos lo que significa dignificar nuestras familias. Hay familias enteras que solamente con la ayuda económica de los migrantes han logrado hacer su casa, han logrado mandar a los niños a sacar primaria, secundaria, a ser profesionales. Es decir, sí es muy importante lo que significa, pero en este tiempo he ido a ver a las casas de envíos, muy poca gente está enviando dinero y entonces sí, en esa parte está afectando la economía de Guatemala. Creo que es ese porcentaje que mencionas, Nelton, efectivamente, pero yo diría que en algunas comunidades ese 13% no es así, es más como un, qué sé yo, un 90% del dinero que se envía es lo que las comunidades envían. No tienen otra entrada más que el sustento a través de las remesas de los migrantes. Llegando a ese punto, Nelton, aquí es donde sí quisiera hablarle a nuestra comunidad. Es aquí donde quisiera tocarle la mente a algunas cosas que están pasando en Guatemala. Y es que en la actualidad se está estigmatizando a los migrantes hasta el grado tal de que no quieren que llegue la gente, que no regrese a la gente. Pero imagínense, no es la gente que quiere regresar, está siendo deportada a la fuerza de México, de Estados Unidos, y no los están dejando entrar porque ya se cree que cualquier migrante que llegue a Guatemala tiene coronavirus. Y hemos visto algunas escenas por ahí donde se les está persiguiendo a estas personas. Debemos de entender por qué ellos huyen, porque con todo esto que mencionaste, si hay un sistema de salud precario, si no hay garantías a que realmente a estas personas se les cuide bien, ellos sabrán los motivos. O sea, debe ser una situación, una crisis muy difícil. Entonces, aquí en esta parte, lo que corresponde al gobierno, sabemos muy bien que definitivamente la situación del sistema de salud en Guatemala es súper difícil. Tengo un contacto con una enfermera, hace pocos platicaba con ella en Guatemala, donde ella decía, la forma de examinar aquí el coronavirus es si la gente ya lo tiene, es decir, no hay un sistema realmente de prevención a estas situaciones. Entonces, yo creo que es importante nuevamente recalcar, somos todos hermanos, somos todos familia, no permitamos que el coronavirus nos venga a romper esta relación, que realmente debemos mantenernos como seres humanos. Solamente hay que seguir las recomendaciones, tenemos que tomar de nuestra parte, como decía Nelton, qué bueno que las autoridades comunitarias, todo eso hacen lo mejor que puedan para poder cuidar la salud de sus comunidades, pero también tenemos que ser responsables como sociedad en ese aspecto. Hemos escuchado personas también que han entrado al país
que no han querido someterse también a los exámenes. También creo eso es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado por ahí que algunas personas han amenazado a muerte a los enfermeros cuando se les quiere hacer el examen. Y esto no solamente ha pasado a una persona. Este caso nos comentaron de personas que habían ido a México de regreso hacia la frontera de Guatemala, amenazaron de muerte a los enfermeros porque querían hacer el examen. Entonces, todas esas cuestiones creo que es importante, ¿verdad? Para que pues sea para el beneficio de todos, Nelton. Sí, indudablemente la responsabilidad de todos en esto tiene que ver muchísimo con cómo enfrentamos de todos esta pandemia y los efectos que está provocando y especialmente que está en sus primeras etapas. Eh, Sí, tiene que ver muchísimo con cómo las autoridades gubernamentales también gestionan esta crisis y precisamente esos controles, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Aurora han sido muy débiles y por tierra sabemos que hay en las fronteras hay muchos pasos que no se está teniendo presencia para poder tener un control y contener esto. Y te quería comentar que precisamente lo importante de evitar ese discurso que criminalice a las personas migrantes. Y tenemos que tener bien claro que han pasado por un proceso no es reciente que les inviten a subirse a un avión para devolverse al país, sino que muchos de ellos tienen que pasar por el miedo de todos los días ser detenido por migración o las redadas o están pasando por estar en esos centros de detención de las autoridades migratorias de los Estados Unidos y todo eso genera muchos sentimientos y genera un impacto físico en la salud, emocional, etcétera. Y no podemos dejar de ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas que están siendo deportados. Y precisamente ando, solo en el 2019 fueron 100,000 guatemaltecos y guatemaltecas deportadas de los Estados Unidos, según los datos y los informes eh, oficiales. Y por ejemplo, solamente lo que llevamos del 2020, según los datos del gobierno, fueron 15,634 personas deportadas solo en los primeros 2 meses del año. Entonces sí es bastante preocupante estos datos. Aldo, quería preguntarte ¿qué información has tenido de los cuidados o de la responsabilidad hacia las personas migrantes detenidas? ¿Qué condiciones son las que están enfrentando ahorita en los Estados Unidos? ¿Han tenido acceso a la salud, por ejemplo? Pasamos de los casos de personas que empezaron a tener complicaciones con enfermedades respiratorias. Algunas personas han fallecido en esos centros y ahora nos enfrentamos a una pandemia. ¿Cómo se está viviendo eso allá? Sí, bueno, la situación es muy difícil. Básicamente, lo que, por ejemplo, de parte de las autoridades, lo que anunciaron ayer es efectivamente porque ha habido reclamos de parte de organizaciones de derechos humanos para que los migrantes, particularmente los miles de migrantes que no tienen antecedentes penales, que solamente están detenidos por solamente ser indocumentados, eh, han querido solicitar a migración para que sean liberados. Entonces se anunció de parte del director interino de ICE de que no piensan liberar a las personas, a pesar de las difíciles situaciones que se están viviendo en los centros de detención. Definitivamente hay sobrepoblación en los centros de detención.
en base a esta demanda de que los centros de detención no cumplen con los requerimientos o no cumplen por lo menos con las recomendaciones que se deben de tener para no ser contagiados, porque vive mucha gente en esos lugares. Entonces, sí es una situación muy difícil que se está viviendo. Ya lo mencionabas anteriormente a estas personas que han sido deportadas, que han venido de estos centros de detención. ¿Qué ha pasado con algunos lugares que he escuchado? Lo que han hecho es sencillamente ponerlos aparte completamente y no tener ningún tipo de comunicación física, no pueden ser visitados, no pueden tener comunicación con nadie, entonces están más encarcelados que antes y es una situación muy difícil. Aldo, en estos primeros meses de gobierno de Alejandro Yamatei, ¿ha habido un cambio en la política exterior de Guatemala? ¿Ha habido como una defensa de los derechos de los guatemaltecos en los Estados Unidos? ¿O sigue la misma política nefasta que dejó el gobierno de Jimmy Morales y la ex canciller Sandra Jovel, que prácticamente convirtió a Guatemala en el tercer país seguro, cedió ante todos los antojos de la administración de Trump? ¿Hay un cambio de actitud? ¿Cómo ves ese escenario de la responsabilidad del Estado guatemalteco hacia los ciudadanos allá en los Estados Unidos? Sobre ese punto, Nelton, creemos que el gobierno de Guatemala no está haciendo su trabajo para defender el derecho de los migrantes. Seguimos en el abandono, como en la administración anterior, lamentablemente basado en algunos análisis con otras organizaciones de aquí de los Estados Unidos. Se cree que el gobierno actual de Guatemala, como en El Salvador, otros países de Latinoamérica, ellos me imagino que por recibir algunos favorcitos de los Estados Unidos no tienen la capacidad de reclamar, de enfrentar al gobierno de Estados Unidos para salir en la defensa de los migrantes. Algunas agencias vemos, por ejemplo, el desinterés del Congreso, me refiero al Congreso en General de Guatemala, que casi no abordan estos temas, y también hablando de fiscalización en cuanto a las agencias del gobierno, solo miremos el trabajo de Conamigua. Conamigua, que se le designó un fondo millonario para los intereses de los migrantes, me imagino que en este tiempo es cuando ese dinero, ese recurso se debe de utilizar para los retornados, para muchas necesidades. Sin embargo, no se está haciendo nada. A raíz de eso, hablamos con algunas organizaciones aquí y la mayoría de las organizaciones en los Estados Unidos están pidiendo la renuncia del presidente de esta agencia o el cierre total de Conamigua, que supuestamente es la agencia que vela por los derechos de los migrantes. Yo creo que eso es justo y que ese recurso se utiliza realmente para las necesidades de los migrantes. Resumiendo, creemos que el gobierno de Guatemala sigue siendo un gobierno que sigue recibiendo órdenes del peor gobierno de los Estados Unidos en la historia en cuanto al tema migratorio. Un señor que es racista, antiinmigrante, lo peor que hemos visto, y lamentablemente al el gobierno no hacer lo suyo en defensa de sus compatriotas, está siendo cómplice de este mismo gobierno. Aldo, bueno, solo para mencionar algunos datos, la comunidad migrante en los Estados Unidos, Guatemala ocupa el quinto lugar. Se habla de más o menos 1.450.000 guatemaltecos y guatemaltecas en los Estados Unidos. De ese 1.500.000 de guatemaltecos, solamente un 27% ha logrado regularizar su situación en los Estados Unidos. Quiere decir que más del 70% siguen esas condiciones que mencionabas de no tener permisos laborales, de no tener su situación legal establecida y que eso les impide acceder a otros servicios básicos públicos. ¿Cómo se ha ido organizando la comunidad migrante, la guatemalteca, en relación con otras comunidades, especialmente en Los Ángeles, que el número de guatemaltecos es importante?
¿Qué formas han logrado encontrar de organización para ayudarse históricamente y también frente a esta pandemia? Sí, gracias, Nelton. Creo que es una cuestión muy importante lo que estás mencionando. Siempre lo he pensado y hay que decir las cosas como son, Nelton, en este medio para que también hagamos conciencia, creamos conciencia en lo que debemos nosotros hacer. Yo creo que muy poco se está haciendo de parte de la comunidad guatemalteca con las organizaciones en relación a este tema. Siempre he pensado que nuestras comunidades, pero particularmente nuestras comunidades indígenas que han salido por situaciones políticas bien remarcadas, no hay leyes que favorezcan a nuestra comunidad. Entonces, es muy poco lo que se está haciendo para regularizar más personas, excepto algunas personas que hemos logrado la ciudadanía, pues ya entramos en ese proceso donde entendemos que hay que votar, que hay que dejar de votar por políticos como Donald Trump y hay que pues asumir esas responsabilidades. Ya que tocas ese tema, viene a caer muy bien el comentario de que por favor le recomendamos a toda la comunidad migrante, hasta donde tenga alcance este video, les pedimos por favor que participen en el censo que se está realizando en Estados Unidos en estos meses, en estos días. A todo mundo se le llegó una carta donde se le llegó un código y pues pueden entrar en el teléfono, en la computadora, o hay centros, ahorita que pase, sino con un teléfono muy fácil de ingresar, participemos. Porque no solamente, Nelton, no solamente es el aspecto de obtener documentos, sino también todos los servicios sociales que la comunidad puede tener acceso. Las escuelas, particularmente ahora sabemos que muchas familias han llegado y tenemos sobrepoblaciones en las escuelas, en las clínicas, en muchas cosas, pero entonces utilicemos recursos de estos, seamos responsables, hagámonos contar y recordarle a la gente, ¿verdad? Porque mucha gente tiene miedo. Nos han llamado y gracias que nos han llamado para expresar su preocupación, que si deberían de llenar ese censo, a lo mejor la migra puede llegar, pero hay que aclararlo, no importa si tenemos o no tenemos documentos, podemos llenar ese documento para que podamos también tener acceso a todos estos recursos. Si nuestros hijos ya están aquí, si nuestra familia ya está aquí, no sabemos, pues hay una mayoría que se va a quedar independientemente que lamentablemente hay población que sigue regresando. Entonces, resumiendo, Nelton, necesitamos más conciencia de cómo nosotros debemos de organizarnos, ¿verdad? A las personas que tienen una organización, que hacen eventos, tenemos que ir creando conciencia para que entremos en ese proceso de regularizar. Lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo, Nelton, tengo casi 30 años de estar viviendo aquí, lo que he aprendido es de que para que nosotros, que ya tenemos esos documentos, es porque alguien luchó por nosotros. Entonces, los que ya tenemos que entrar en ese proceso de luchar por los demás, pero también los demás tienen que apoyar de manera que podemos poder obtener todos los documentos. Nelton. Bien, bien Aldo, creo que es importante volver a recordar ese mensaje que trasladaste y es que debemos de cambiar el discurso con el que se está abordando las deportaciones y el trato hacia los migrantes que están siendo deportados. También creo que el llamado debe ser general a la sociedad guatemalteca, a todos los pueblos en Guatemala, de que debe haber una actitud mucho más beligerante en el reclamo de la protección de los derechos de los migrantes en los Estados Unidos. No solamente de nuestros propios derechos en Guatemala, que se están viendo muy vulnerados, sino también ser solidarios hacia muchos guatemaltecos que no la están pasando bien en los Estados Unidos. Lo importante de ser responsables con las medidas que estamos tomando frente a esta pandemia, y eso implica también llevar todas las medidas de salud, de protección, de ser responsables hacia las demás personas con los cuidados que nosotros también tenemos. Aldo, antes de irnos despidiendo y finalizar esta entrevista, ¿hay algún mensaje más que quisieras trasladar
a todas las personas que nos están viendo. Sí, gracias, Nelton. Una de las ideas que quiero compartir es que para todas las personas que tienen sus, ¿cómo se llama? Sus casos pendientes ante migración, aprovechen estos días de descanso para poder poner en orden todo su caso, porque a veces dejamos hasta el último de qué es lo que nos piden, las pruebas y todo eso. Aprovechemos todo este espacio. Conozco miles, más bien cientos de familias que tienen sus casos pendientes con migración y a última hora andan buscando las evidencias, las cartas. Entonces aprovechemos este espacio para poder prepararnos. Y pues mencionarles de que se está mencionando que posiblemente a mediados de mayo ya, en algunas áreas, en Florida, por ejemplo, ya poco a poco se ha ido abriendo ya las actividades en este país. Entonces, la información que tenemos nosotros de parte de la Corte Federal es de que se nos puede avisar en cualquier momento de que se activen ya los casos de migración. Así que la gente que tiene su caso para mayo, estén pendientes, hay que ir a la corte. Ya las personas que han sido suspendidas, pues van a estar esperando cuándo es que les llegue nuevamente la cita para que asistan a su caso. Para terminar con la plática, Nelton, sí, lo que aquí se demanda es que el gobierno de Estados Unidos, pues, pare las deportaciones, también pare la persecución a todos los migrantes, las personas que el gobierno se está dándose cuenta ahora la importancia, lo importante que son los trabajadores de la agricultura, de la jardinería, en los restaurantes, es decir, los más importantes que le llaman trabajadores esenciales. Esos son los trabajos que nuestras comunidades desempeñan en este país. Entonces, creo que allí es bien importante entender esa situación para que ICE no esté haciendo redadas, particularmente en estos tiempos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, recordarles a las personas, pueden volver a ver este video nuevamente, pero solo voy a repasarlo nuevamente. Recuerden que hay un teléfono de emergencia para los migrantes, es el 1-844-805-1011. Pueden volverlo a ver el video nuevamente para que lo tengan y pueden llamar cualquier pregunta que ustedes tengan en este momento. Según esa línea está abierta y están atendiendo. Y también, para no dar muchos números, a Nelton, hay un número de teléfono para la comunidad, para personas que puede ser que tengan síntomas o están preocupados, tienen algún familiar enfermo por acá. Tenemos también un recurso también, tal vez nos pueden contactar, me pueden contactar o a través de tu persona, Nelton, y con mucho gusto les podemos dar estos contactos para que para que los tengan allí. Y pues seguimos en la espera, hay mucho que platicar. Esperamos, hubo una orden de parte de una jueza de que ya los niños en particular deberían de ser liberados, pero todo está en pausa, no se sabe nada hasta en la actualidad, así que ojalá que particularmente los niños pues sean liberados y pues esto pueda de alguna forma normalizar la vida de los migrantes que están detenidos. Sí, hoy abordamos el tema de la situación de los migrantes en Estados Unidos y también el impacto que está teniendo la pandemia allá, pero cómo nos está afectando también aquí en Guatemala y el tema económico, siendo las remesas que producen los migrantes uno de los principales ingresos económicos que sostiene la economía de este país. Incluso podría, según los datos del Banco de Guatemala, por un porcentaje por encima de las exportaciones de lo que siempre el sector empresarial dice que produce. Entonces estamos viendo que esta economía, como seguramente las economías de todos de los países centroamericanos, depende mucho del trabajo de la mayoría de la población
de la población de a pie, que con el sudor de su frente está no solamente sosteniendo a sus familias, sino también las economías de millones de personas. Aldo, muchísimas gracias. Con seguridad vamos a seguir conversando en los próximos días. También quiero contarles que Aldo es corresponsal de prensa comunitaria en la ciudad de Los Ángeles. Y por cierto que entre todas las personas que están conectadas, viéndonos y escuchándonos, también hay ahí varias canjobales de la región y territorio norte de Huehuetenango. Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Ya pues nos despedimos y te dejo la invitación abierta para que retomemos estas conversaciones en estos días. Ya en unos minutos viene otra cadena nacional del presidente. Vamos a ver qué información o qué desinformación nos vuelve a dar. Aldo, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Nelton. Un saludo cordial, dijo el Dios Bayer. Muchas gracias. Un saludo cordial para la comunidad Ancobal y estamos a la orden. Cualquier pregunta, cualquier cuestión que sea de interés de la comunidad migrante, póngase en contacto con Prensa Comunitaria. Muchísimas gracias y pasen feliz noche.